y también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor aquí en esta carta del apóstol Santiago. Santiago era medio hermano de Jesucristo, es decir, que era hijo de María. Se crió con Cristo, estuvo al lado de él como hermano en la carne, hermano, pero no se entregó al Señor sino hasta después de la resurrección de Cristo, porque él al principio tampoco creía en Cristo, no creía en el Señor. Y por allá en Corintios dice que el Señor, después de la resurrección, también se le apareció a él. Por eso es considerado un apóstol. Él también vio al Señor. Lo dice la carta de Corintios. Y hermanos, él fue usado por Dios para edificar la iglesia. Fue un hombre muy humilde. En el versículo 1 podemos ver que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se creía, hermano, un esclavo de Cristo. Un hombre con humildad y vence. Un hombre que era de mucha oración y muy profundo en la fe. Y yo quiero tener la palabra aquí, en esos versículos del capítulo 1, versículo 2 al 11. De antemano quiero decir que Santiago está tocando el tema de la fe, pero Santiago toca el tema de la fe en la parte práctica. Y es lo que nos está hablando aquí en estos versículos, en lo que yo acabo de leer. Él nos va a hablar de la fe. De la fe. Ahora, quiero que usted entienda algo. Santiago, en estos versículos que yo he leído, habla de la prueba. Es decir, habla de la fe y habla de la prueba. En otras palabras, Santiago en estos versículos nos habla de la prueba de la fe. Ahora yo quiero aclarar algo. La prueba no es la que produce la fe. Quiero que eso le quede claro a usted. La fe viene a habitar en nosotros inmediatamente que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Es más, el autor de Efesios capítulo 3 dice que Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Por la fe Él vive aquí. A su nombre. Oiga bien, es por la fe. Entonces, Él no nos está diciendo que la prueba produce la fe, de ninguna manera. Él va mucho más allá. Más bien nos enseña que la prueba desarrolla la fe, que ya está en cada uno de nosotros. Es decir, automáticamente que usted se entregó al Señor, la fe está en usted. Pero esa fe necesita madurar. Esa fe necesita, porque la fe tiene la capacidad de crecer, necesita cada día ir desarrollándose y creciendo. Lo contrario de eso, mi estimado hermano y amigo, es un desastre. Quiere decir que si nuestra fe no está creciendo, nosotros espiritualmente entonces estamos estancados. La fe debe crecer en nosotros cada día. Y Santiago nos lo está diciendo en este pasaje. Así que, para que Dios pueda hacer que nuestra fe crezca y que nuestra fe madure hasta que se cumpla esta palabra que está aquí, yo quiero que usted vea conmigo. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué es lo que busca el Señor en nosotros? Una perfección. Hasta que nosotros seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa
alguna. A su nombre. Ese es el tema de Santiago. Dios quiere que nosotros maduremos. Esa es una de las primeras razones por las cuales Dios permite en nosotros la prueba. Y la otra razón está en el versículo 12, el contexto inmediato. Para que nosotros podamos recibir, fíjame bien, hermano, la corona de vida. Ya voy a explicar qué es eso más adelante. Fíjate las dos razones de Dios. No nos gusta a nosotros y no es agradable para nosotros cuando nos vienen las pruebas. Eso es una cosa bastante fuerte para cada uno de nosotros. Aquí el punto es lo siguiente. La prueba es necesaria, siempre va a ser necesaria, hasta que usted y yo seamos perfectos o maduros en este camino. Mientras, ahí va a estar la prueba. El asunto es cómo es nuestra actitud con relación a la prueba. O afrontamos la prueba con mente que Dios tiene un propósito a través de esa prueba. Si yo lo miro de esa manera, es muy factible que yo sepa asimilar la prueba. Y si yo no asimilo de esa manera, en medio de la prueba me voy a volver un amargado. Sí, me voy a volver un hombre aburrido. ¿Cuántos alabamos? Vamos a leer la palabra. Dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está la prueba. La prueba te va a venir y me va a venir a mí. ¿Y cuándo dejará de venir la prueba? Cuando seamos perfectos y cabales. Así que si usted todavía está pasando prueba, es porque el Rey todavía está trabajando en usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso a nosotros no nos gusta mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es que la prueba viene y la prueba se expresa por dificultades en nuestra vida diaria, por sufrimientos, por adversidades. Así es que Dios trabaja. ¿Qué debo yo asimilar? Que Dios no es un tirano, que es lo que nosotros no asimilamos. ¿Qué sucede? Como estamos en la prueba, creemos que Dios es malo. ¿Cuántos alaban? ¿Y por qué yo estoy pasando esto? Y la gente empieza a quejarse y se vuelve amargada, nadie le puede decir nada, todo le ofende, por todo llora, por todo estrila, con todo el mundo pelea, va a la tienda y pelea con el tendero. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo hablo de la vida diaria. ¿Cuántos alaban? Si se le pasa el perro y medio lo ladra, también ¿cuántos alaban al Señor? También le estrila el perro, alabado, y le maulla el gato y también le estrila el gato. Y si el hijo le dice algo, también se abalanza y se desquita el momento de la prueba, le da una tunga al hijo que casi lo mata. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, ¿qué es lo que tenemos que asimilar? Que en la prueba hay un propósito de Dios para la vida mía. Que Dios no es malo. Que Dios es bueno. Eso es lo que yo tengo que asimilar en medio de la prueba. Y si yo quiero que la prueba termine, es mejor que yo coopere con Dios. ¿Cuántos alaban, hermano? Porque si me pongo, usted sabe, ese proceso se va a alargar más. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo bendicen? Aquí dice que es imposible que no venga la prueba. Dios te tiene, mire hermano, uno de los grandes problemas del cristianismo está en el crecimiento espiritual. Porque hay pocos obreros, porque la
gente no está creciendo. Usted no puede pretender venir aquí y tener aquí 10, 12, 15, 20 años viéndome la misma cara a mí. ¿Cuántos alaban? Y simplemente sentado en esa silla. No. Esa no es la meta. Ese no es el propósito. Ese no es el enfoque. El enfoque es que usted llegue aquí. Deje que Dios lo pruebe, lo moldee. Que su fe crezca. Y que Dios le pueda hacer un llamamiento a un ministerio. Y usted pueda salir a la calle y servirle a Jehová. Por supuesto que yo no soy un loco. Sé que no todo Dios lo va a llamar a un ministerio. Pero que cada quien pueda ir desempeñándose en cosas que son importantes en la obra de Dios. Usted no puede quedarse siempre como un niño espiritual. Y es a lo que Santiago se estaba enfocando aquí. Hermano, la prueba llega a desarrollar una de las grandes virtudes, si no la más importante, la paciencia. Aquí lo dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Voy a hablar claro, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y yo puedo hacer muchas maneras y muchas formas, ojo lo que voy a decir hoy, para que esa fe en mí se produzca. Pero, ¿cuántos alaban a Dios? Pero realmente, la verdad del caso es que la fe se va a producir por medio de la prueba. ¿Cuántos alaban a Dios? La paciencia viene por medio de ¿qué, hermano? Por medio de la prueba. Ahora, cuando usted fue moldeado y ha sido procesado y aparece la paciencia, entonces mira lo que dice Santiago. Te voy a decir lo que va a pasar con tu vida. Santiago 1:19, el contexto. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Cuando la prueba trabaja en ti y Dios trabaja en ti fuertemente, vas a tener un carácter bien moldeado por Dios. Entonces, aunque te insulten y te digan cosas, serás una persona llena de mucha paciencia, que es capaz de escuchar y que no habla tan rápido, sino que piensa primero lo que su boca va a hablar. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es importante la prueba para desarrollar la paciencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo contrario también es verdad. Si usted es inmaduro, hay que le digan algo, hace un berrinche, se enoja, no deja ni que la otra persona que le está hablando termine. Cuando usted ya soltó el tiro, cuando usted disparó, ¿cuántos alaban? Ese es un alma que todavía no ha crecido lo suficiente, que necesita entrar mucho más en un proceso con Dios, hasta que ese fruto del Espíritu Santo, que se llama paciencia, esté en nosotros, hermano. Cuando ese fruto esté allí, mire, a usted se le puede caer el cielo alrededor. Mire, le pueden decir hasta feo, le pueden decir lo que le dé la gana, que usted mantiene una serenidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Que usted se mantiene en su lugar, que analiza primero y después usted puede hablar. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que la pregunta es: ¿posee usted la paciencia? Y luego se ha preguntado esta semana, porque seguramente esta semana usted no le ha ido bien: Dios, ¿por qué todavía me tienes así? ¿Por qué esta semana me insultaron y me dijeron? ¿Por qué esta semana no hubo ni casi para comer? ¿Cuántos alaban? Hasta que la paciencia esté forjada
que los brazos los tienes atados. Que lo único que te queda es la opción de esperar. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, si usted le estaba preguntando al Señor, ¿por qué es que le ha pasado esta semana tantas cosas? Hoy aquí tiene la respuesta. Hoy aquí la tiene. Todavía no has madurado lo suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que las bendiciones vienen cuando uno está preparado. Ellas no van a llegar. ¿Cuántos alaban? Y yo quiero adelantarme un poquito. Fíjate que del versículo 9, 10, 11 y 12 habla a quienes prueba Dios. El 9, el 10, 11 y el 11. 9, 10 y 11. Ahí dice que Dios prueba al pobre. Pero si un rico se entrega a este camino, ahí dice que Jehová también lo va a probar. Es decir, que del horno de Dios no se va a salvar nadie. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? El pobre tiene su prueba. ¿Y hasta cuándo? Hasta que no le des importancia a la pobreza, sino hasta que madure y tengas la mirada puesta en el galardón que está allá arriba. Hasta que entienda que lo más importante no es tu pobreza, que lo más importante se llama Dios. Hasta ahí, mi marido. Hasta ahí. ¿Cuántos me entendieron? Amén. Tú estás tremendo hoy aquí. Estoy quizás vino diciendo, ya Dios me va a bendecir. Pero aquí está diciendo yo que para la bendición hay que estar preparado. Esa es una verdad. Hasta que al rico lo va a probar Dios cuando se entrega al Señor. ¿Y cómo lo probará? Él sabe cómo probarlo. Pero aquí no se escapa ninguno. No, a veces cuando los creyentes comienzan en medio de una fiesta. Y danzan y bailan aquí en el Señor. Yo digo, no te preocupes, entre mí digo, Él está contentico ahora, pero Él le llega también su día. ¿Cuántos alaban? Y es que, hermano, porque yo lo veo. Y el que se va entregando, eso tiene un gozo y eso. Dios está conmigo y me pasó esto porque yo estoy metido con Dios. Y yo digo, espérate más adelantico para que me vas a decir lo mismo también. ¿Cuántos alaban, hermano? Es que de ese horno de la prueba nadie se salva. ¿Cuántos alaban, hermano? Sí, Dios bendice. Y ha prometido bendiciones a cada uno en este lugar. Y seguramente Dios nos va a bendecir. Pero a lo que estemos perfectos, a lo que hayamos madurado, hasta que estemos preparados para que venga la bendición de Dios y que nuestra mirada no esté puesta en esa bendición, sino siempre en el Cristo de la gloria. Hasta que mis ojos estén listos para saber llevar la bendición. La prueba te va a venir. Dios va a poner a tu lado o va a permitir una persona difícil contigo. Si tú eres impaciente, haz su nombre. ¿Cuántos alaban? Como dicen por ahí, una piedrita ahí en el zapato. Hasta que usted baje. Porque la impaciencia es tremenda, hermano. ¿Cuántos alaban? La impaciencia puede hacer perder hasta la vida eterna. Sí. Entonces yo permití que hasta el mismo hijo o la hija, para ver tú cómo actúas. ¿Cuántos alaban? Me recuerdo de un amigo mío evangelista. Fue a mi casa y me contó, me dice, ya tenía varios años en el evangelio, como 10, 11. Me dijo, imagínese usted que ya me casé y tuve un hijo. Yo digo, ve, mi hermano, lo felicito. Me dijo, esto es terrible. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dice, Dios mío, ese hijo ahora que vino me ha sacado un montón de cosas que yo tenía en mi corazón. Y estaba chiquitico.
¿Cuántos alaban a Dios? Me hizo entender que yo no tenía paciencia, que yo era un aburrido y un amargado. ¿Cuántos alaban, hermano? Me di cuenta entre mí. Era un hombre de Dios porque estaba siendo muy sincero conmigo. Me dijo, me di cuenta, yo pensaba que el hombre viejo yo lo tenía muerto. Y me di cuenta, pastor, que lo tenía era privado. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban? Porque me quiero volver loco en un desespero con el pelado que no tiene sino unos meses apenas. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que Dios te va a probar por cualquier medio hasta que tenga la paciencia que es la que te va a llevar allá arriba a la gloria de Jehová. Allá arriba a la gloria de Dios. A su nombre. Tremenda experiencia del amigo mío. Y andaba predicando por toda Colombia, ganándose el mundo entero. Y el hombre viejo lo tenía vivito. Y no tenía paciencia. Para eso es la prueba. Mire la escritura conmigo. Por favor, lea conmigo otra vez el verso 4. Todo el mundo léalo ahí, la palabra. Léalo, verso 4, vea la Biblia. Mas tenga, fíjese bien, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa. Es como si dijera que la persona ha alcanzado la madurez espiritual cuando está forjado dentro de él la paciencia. Es más, Santiago mismo habla de la paciencia de ¿quién? De Job. ¿No habla allí? Sí, lo dice. Ahí lo dice. Entonces, hermano, usted ya tiene la fe, pero la pregunta, ¿esa fe está creciendo? ¿Esa fe está madurando? ¿O usted está estancado? Cuando usted, oiga lo que voy a decir hoy, cuando usted hoy es probado y madura, lo primero que está controlado es la lengua. La lengua. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos me entendieron? Cuando usted ha alcanzado la madurez que Santiago quiere, usted no anda criticando a nadie. ¿Cuántos me entienden lo que estoy predicando? Usted no anda cuestionando a nadie. Por eso el contexto literario, yo lo estoy diciendo, del capítulo 3 de Santiago, el tema es la lengua. Es decir, que la prueba de que mi fe ha crecido tiene una medida, esa está aquí. Se llama la lengua. ¿Cuántos alaban? Así que cuando usted ve un cristiano que critica, porque hay cristianos que critican, Dios mío bendito, no se le salva nadie. Critica todo. Cuestiona todo. Esa es una persona que no ha madurado en este camino. ¿Cuántos alaban? No tiene madurez. No tiene madurez. El cristiano que por la prueba ha madurado en su fe no critica a nadie, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que lo que ve con paciencia mejor lo lleva en oración al trono de la gracia de Dios. Hace más orando que criticando. Esta es una palabra para analizar hoy. Quizá usted está casi para bendición. De pronto le falta algún pedacito todavía. ¿Cuántos alaban? De pronto le hace falta todavía un poquito. Entonces hoy hay que analizarse, cooperar mejor con el Espíritu Santo. Ahora, hermano, Santiago nos está diciendo que nosotros necesitamos algo muy importante que sí podemos hacer en medio de la prueba. En medio de la prueba. ¿Qué nos está diciendo? Veamos conmigo. Lea conmigo el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjate muy bien que dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahora yo quiero que mire para acá. ¿Por qué es que nosotros tomamos este pasaje y no ahondamos en él? Predicamos, pero no miramos qué es lo que está diciendo. Y dice, sí, hermano, aquí dice que hay que pedir sabiduría, pero dentro del contexto, ¿para qué hay que pedir la sabiduría que habla aquí Santiago? ¿Para qué hay que pedirla? Santiago está diciendo que necesitamos la sabiduría de Dios mientras estamos en la prueba. ¿Cuánto me entendieron lo que estoy diciendo? Voy a repetir otra vez. Se necesita la sabiduría de Dios mientras estás en la prueba. ¿Y eso para qué? Para saber cómo te vas a manejar en medio de esa prueba. ¿Cuánto me entendieron? Ok, que fíjate entonces. Se necesita la sabiduría de Dios en medio de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo la sabiduría de Dios, en medio de una prueba, puedo cometer errores garrafales. Me puedo equivocar tremendamente. ¿Cuánto entiende? Usted sabe que me gusta explicar la palabra. Exponer la palabra en el sentido original. Valórese de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque si yo estoy en medio de la prueba, tengo que pedirle a Dios cómo me voy a manejar yo en medio de esa prueba, para que no sea que yo, voy a hablar más claro. A ver, voy a buscar la palabra. Porque por ahí dio uno el otro día, entonces en los videos de yo, ¿cuántos alaban a Dios? No me voy para ver. Necesito la sabiduría de Dios en medio de la prueba, para yo buscar la guía de Dios de cómo yo voy a salir o a manejarme en medio de esa prueba. Eso quiere decir que no simplemente aquí estoy Dios y me está probando. No, eso no llega hasta ahí. Yo necesito que Dios me guíe en medio de esa prueba. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, fíjate muy bien lo que voy a decir, las pruebas vienen y Dios trabaja con la prueba a través del sufrimiento, de problemas que se te presentan, de dificultades que estás viviendo. Y esas dificultades muchas veces hacen parte de la prueba de Dios. Entonces yo necesito la orientación de Dios, necesito la sabiduría de Dios para ver cómo voy a resolver ese problema de la prueba por el que yo estoy pasando. No sea que yo me tire a la loca y me echa a perder todo el proceso que Dios está haciendo en la vida mía. ¿Cuánto me entendieron, hermano? Entonces yo estoy en medio de la prueba, pero voy a la presencia de Dios y le digo, oh Dios, yo no sé cómo hacer en medio de esta prueba. Te pido que tú me des a mí la sabiduría para cada decisión que yo vaya a tomar en medio de esta prueba. Y Dios le va a dar la victoria en medio de la prueba. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque no es fácil la prueba. Son cosas difíciles. No es fácil una persona que Dios la esté probando. Vamos por un ejemplo. Imagínense si es a través de una enfermedad que Dios ha permitido. Esa persona en medio de esa prueba, como Job, necesita la sabiduría de Dios. No crea que Job nada más fue. No. Mire la prueba de Job. Hermano, perdió su riqueza, quedó pobre. En un día se le murieron 10 hijos. ¿Sabe lo que es eso?
usted no se le ha muerto ni un hijo, nada más que el hijo le da una fiebre y usted se quiere morir ya. ¿Cuántos alaban? ¿Sí o no es así? Sí, se turba uno enseguida. ¿Cuánto lo bendice? Ahora, cuando ya uno va madurando y el hijo se le enferma, ya uno tiene como un poquito más de paciencia. Ya uno no cae en un desespero a la loca. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que uno ya espera más con paciencia. No es un proceso, hermano. Pero cuando usted es un padre joven, y es joven en el evangelio, y tiene un hijo, usted se vuelve loco. Como Dios sabe que es por ahí, entonces ahí le permite algo al niñito ahí, para ir desarrollando en nosotros la paciencia. Pero cuando ya uno ya lleva más años en este camino, uno ya aprende a sobrellevar la prueba cuando es con el viejo. A su nombre. Fíjense que yo creo que fue hace como 2 años, año y medio, no sé. El hijo mío se enfermó. Estuvo bastante mal. Y yo los primeros 2 días, 3 días, empezaba con fiebre. Eso fue en medio de pandemia. Yo tranquilo, porque uno va madurando. Pero cuando vi que pasaron 8 días y era fiebre continua, y que ya el niño no se quería ni levantar de la cama, y que lo paraba y se caía y se tiraba en el suelo y lloraba, yo ya me preocupé. Pero ya uno, cuando ya es viejo en este camino, la paciencia de uno ha sido moldeada, uno sabe hacia dónde uno va. Por tantas pruebas que he tenido, cuando vi a mi hijo así, me preocupó, hermano. Yo dije: Señor, me voy a declarar en ayuno. Quiero que me digas qué pasa conmigo. Ya le he dado drogas, pastillas y nada. Yo quiero que tú me digas a mí. Me metí en ayuno. ¿Cuántos alaban? Y estando en el ayuno, Dios me mostró un cementerio, y me mostró una tumba y una cruz. Fíjate bien, y me dijo: un espíritu de muerte. Uno busca la sabiduría de Dios, busque la sabiduría de Dios en medio de la prueba. Después de momento, una hermana me llamó y me dijo: tuvo una visión con su hijo. Vi que en la cama que él estaba acostado, el hermano no sabía eso, era una sábana, una funda de color como anaranjado. Y efectivamente esa era la funda. Y vi una serpiente, y el niño estaba dormido, no con su cabeza para la cabecera de la cama, sino hacia el final de la cama. Y así estaba. Vi por entendido que Dios, en medio de ese momento, me estaba mostrando que era un demonio de muerte que quería destruir al niño. Y dije: vengan para acá, cojan aceite y traigan aceite. Oramos al niño, porque busqué la sabiduría de Dios en medio de ese momento. Hermano, nosotros lo oramos y no se privó, no se desmayó, no se cayó ni en esa cosa. ¿Cuántos alaban? Creo que como a las 2 horas ya el niño estaba ya de pie y estaba jugando. Y ya el 7 porque era 6 de diciembre, el 7 de diciembre ya se estaba estrenando la ropita y sus zapaticos, y en la calle. Alabados el nombre del Señor. En medio de la prueba tienes que buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se busca yendo a su presencia, yendo a su palabra, a ver qué es lo que Dios está trabajando. Si eso no hubiese pasado, recién el niño nacido, que quizás yo me muero, pero ya por los años en el evangelio, uno va teniendo la paciencia, y uno sabe que todo está en las manos de Jehová. ¿Cuántos alaban? Y luego se le metió el diablo también a la mujer. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque le dijo que: y todavía estás ahí confiando en ese Dios. Maldícelo, hombre, y muerte tú también. Pero mire qué paciencia. Dijo: hombre, como suelen hablar las mujeres brutas, has hablado tú. ¿Qué recibiremos de Dios? Nada más el mal, el bien, y no el mal también. Oh, hermano, una paciencia tremenda.
Llegaron 3 disque amigos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo empezaron también a masacrar. Y él los alaban, hermano. Y ellos lo atacaban y él respondía, lo atacaban y él respondía. Luego que termina siendo Santiago. Mirad a Job, que es un ejemplo de paciencia. Hermano, y mirad al Señor, que es muy misericordioso. Qué bonito es el Señor, hermano. Le dijo, mira Job, fue procesado, pero a la final recibió la bendición de Jehová. Alabado es el nombre del Señor. Al final recibió una bendición doble de Jehová. Hermano mío, muchas cosas pudiéramos decir de este pasaje. Viene la Santa Cena, yo voy a terminar. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando no terminé, un momentico. El 8, ahí termina ese párrafo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está diciendo el pasaje que cuando tu fe no ha crecido y no ha madurado, el hombre cristiano es de doble ánimo. Mire otra vez el versículo 8, por favor, mírelo otra vez el versículo 8. Mírelo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted es cambiante, es porque usted no ha madurado. ¿Qué quiere decir? Cambiante, que hoy cree. Oh, sí, Dios está ahí. Que no sé, y mañana amanece que eso no cree nadie. Ni en Dios tampoco. ¿Cuántos alaban al Señor? Sino que empieza a quejarse. Eso es sinónimo de doble ánimo. Empieza a amargarse, sinónimo de doble ánimo. ¿Cuántos alaban, hermano? Pero el hombre que es perseverante, que su fe va creciendo, pase lo que pase, habla como Job, tirado en el polvo, con gusano en la piel porque tenía gusano, dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún de este polvo Él me va a levantar. Alabado el nombre del Señor. Ese es un hombre de una fe sólida, un hombre que persevera hasta el fin. Señores, dejemos que el Maestro siga trabajando en nosotros. Crezcamos en este camino. Cuando estemos maduros viene la bendición. Colóquese sobre su pie. Padre, gracias.